Hola, muy buenos días. Agradecido por la invitación a esta jornada científica del Instituto de Inmunología en su aniversario. Nos toca hablar sobre rinitis alérgica y sus novedades según las pautas y las guías internacionales actualmente. Estaremos hablando sobre la generalidad de la rinitis alérgica, conceptos, clasificaciones y un poco de epidemiología, inmunopatogenia y hallazgos importantes en la rinitis alérgica, sobre todo con su expresión tipos de rinitis y su expresión endotípica es la rinitis, la repercusión en el asma, alteraciones en la microbiota y la rinitis alérgica, pero no solo la microbiota intestinal, sino también la microbiota nasal, terapéuticas según las últimas guías de área en el abordaje de la rinitis alérgica, ciertos avances de la inmunoterapia, terapia biológica y rinitis y algunas conclusiones. Bueno, la rinitis alérgica, como muy bien sabemos, es una expresión inflamatoria de la mucosa nasal, desarrollado por diferentes factores, entre ellos la respuesta inmunológica local a nivel de la mucosa nasal en presencia del alergeno ambiental, inhalado o químico, quien produce una respuesta inflamatoria alérgica local, por supuesto en pacientes genéticamente susceptibles por factores ya de predisposición. A nivel mundial, la rinitis alérgica tiene una incidencia bastante importante. A nivel mundial, entre 10 al 25% de la población ha padecido rinitis alérgica en algún momento de su vida. La rinitis alérgica como expresión alérgica representa entre el 40 al 55% de las manifestaciones alérgicas global, o sea, casi la mitad o la mitad de los síntomas de alergia en los individuos alérgicos de diferentes tipos, y en Venezuela tiene una incidencia del 14% en la población. Tiene alta prevalencia e impacto negativo sobre la calidad de vida y productividad del paciente. Tan es así que su diagnóstico y clasificación depende mucho de la severidad y el tiempo de repercusión que tiene estos síntomas en el individuo. La rinitis atópica o no atópica también se ha descrito que es un factor de riesgo al desarrollar asma, sobre todo en niños, y en adultos también, pero principalmente en niños, el desarrollo de asma bronquial. Hay una relación muy estrecha. Inmunopatogénicamente, y para ser muy breve, hay que recordar que en la primera sensibilización, el alergeno entra a nivel de la mucosa nasal, es reconocido por la célula dendrítica, la cual a través del sistema mayor de histocompatibilidad activa el linfocito T, TH2 para una expresión de TSD4 y la producción de interleuquina 4 y 13, las cuales van a activar pues la célula B y para que ésta empiece a sintetizar inmunoglobulina E específicamente contra el alergeno expuesto, y esta inmunoglobulina E en la primera sensibilización va a migrar la membrana del mastocito, del basófilo y el eosinófilo y va a anidarse en la membrana como un receptor de membrana de inmunoglobulina para el posterior reconocimiento alergénico. Pero también es importante desarrollar o recalcar la expresión de factores epiteliales que contribuyen a la inflamación de esta rinitis alérgica, como la interleuquina 33, 31 y la linfoproyectina estomaltrímica, las cuales están íntimamente relacionadas con la activación de las células linfoides innata tipo 2, las cuales también contribuyen a través de su interleucina al desarrollo de inflamación celular. Una vez en la reexposición, esta célula dendrítica ya sensibilizada reconoce con mayor rapidez el alergeno y genera la cascada inflamatoria anteriormente descrita, pero también el alergeno directamente puede ser reconocido por receptores de inmunoglobulina de membrana presentes en el mastocito, las células B y los eosinófilos. Entonces, esto ocurre en la resensibilización y, por supuesto, la expresión de síntomas inflamatorios a través de la producción o de granulación de esta célula a través de citocinas, quimiosinas como histamina, leucotriena y prostaglandina, que desarrollan inflamación, hipersecreción y obstrucción. Ya en la fase crónica de la enfermedad, pues están comprometidos también los factores neurogénicos, tanto parasimpáticos como simpáticos, donde va a haber vasodilatación, hipersecreción. Esto va a permitir la penetración de otras células inmunológicas por quimiotaxis, agravando aún más el cuadro inflamatorio y produciendo mayor rinorrea y remodelado y deformidad de la mucosa nasal en el desarrollo de la rinitis crónica, permitiendo o siendo un factor de riesgo para generar otro tipo de rinitis no alérgica. Según las guías de área e inmunológicas, los tipos de rinitis alérgica, los tipos de rinitis están la rinitis alérgica sistémica, es un tipo bastante importante, pero también está la rinitis local, la rinitis no alérgica eosinofílica y la rinitis atrófica, la rinosinusitis infecciosa, rinitis ocupacional medicamentosa y neurogénica.
Fíjense que cada endotipo es bien interesante porque la alergia no se puede estudiar como un ente único. Hay otros factores relacionados. Aquí está la rinitis alérgica sistémica, pero por ejemplo está la rinitis alérgica local, que tiene factores tanto alérgicos como factores neurogénicos relacionados. La rinitis del anciano también tiene factores neurogénicos relacionados importantes, como la rinitis inducida por drogas, que tiene factores no alérgicos o no dependientes de inmunoglobulina E, pero sí de inflamación y de factores neurogénicos. Así como la rinitis ocupacional también cubre estos tres grandes grupos, mediadas por IgE, no IgE y neurogénico, y como la rinosinusitis crónica infecciosa, pues también involucra factores infecciosos como inflamatorios no alérgicos y así sucesivamente. Entonces lo importante recalcar de esta lámina es que hay que estudiar el contexto sintomático y clínico y endotípico por biomarcadores de la rinitis como algo más dinámico y más complejo. Y hablando de los endotipos de la enfermedad, aquí tenemos la clasificación relativamente reciente. Cuando hablamos de endotipos, nos hablamos a subtipos de expresión inflamatoria alérgica en el contexto de la rinitis, de acuerdo a la presencia de biomarcadores. ¿Cuáles serían estos biomarcadores? Bueno, primero está el endotipo tipo 2, dependiente de la respuesta inflamatoria alérgica, donde se pueden conseguir interleuquina 5, interleuquina 4-13, inmunoglobulina E sistémica e inmunoglobulina E local. Entonces, este endotipo ya describe varios tipos de rinitis. Por ejemplo, la rinitis local, la rinosinusitis, la rinitis alérgica sistémica, pero también puede estar relacionado con el asma bronquial y otros factores inflamatorios alérgicos inmunológicos tipo 2. Todo esto está muy íntimamente relacionado a lo que es la epigenética y enfermedad. Cuando hablamos de epigenética son todos esos factores externos que alteran o modifican el desarrollo humano, y entre ellos pues está la alimentación, las infecciones, las coinfecciones, pero también importante e inclusive desde el útero, en las exposiciones a microorganismos a nivel del canal de parto, en el desarrollo del neonato y del lactante, la alimentación es el lactante, la incorporación de leche no materna en tempranas edades de desarrollo, exposiciones medioambientales, contaminación medioambiental, exposición a diferentes tipos de clima, por ejemplo con las rinitis estacionales o el otro contexto de la rinitis perenne. Entonces es algo mucho más dinámico donde la epigenética tiene un factor bastante importante, sobre todo en el desarrollo y la regulación de la respuesta inmunológica. Pero también hay factores dependientes de la metilación del ADN que son muy importantes para el desarrollo de la respuesta inflamatoria alérgica. Resalto uno de ellos, el desarrollo o la maduración de los linfocitos TSD4 está muy íntimamente relacionado a una metilación de dinucleótido tipo CpG92 que está descrito en los cuadros de rinosinusitis y rinitis alérgica severa. Y también está la expresión de metilación del RUNX3, que está muy íntimamente relacionado con la expresión de la rinitis relacionado con asma severa. El endotipo de la enfermedad o el conocimiento del endotipo de la enfermedad busca una medicina más de precisión para tener fármacos que logren bloquear o inhibir precisamente esa molécula o ese mecanismo inmunológico que es el que está más desarrollado en ese paciente de forma individualizada. El otro tipo, o no tipo 2, de endotipo de la rinitis alérgica, es un poquito más complejo porque está la rinitis o la inflamación neutrofílica, que también hay cuadros de metilación y expresión, por ejemplo, del factor YKL40, muy íntimamente relacionados con la inflamación neutrofílica y la expresión de metamieloproteinasa, sobre todo en el asma bronquial resistente a esteroides, con expresión de neutrofilia. El TH17 muy íntimamente relacionado también con la obesidad y la inflamación, factor epigenético que está también relacionado con la inflamación neurogénica sistémica y nasal. También el endotipo de defectos de barrera o disrupción de la barrera está muy presente, sobre todo en la rinitis atrófica, la rinosinusitis mixta, pero también la rinitis alérgica, sobre todo en su fase crónica y en los factores de asma bronquial alérgica y no dependiente de IgE, la asma bronquial también con sus endotipos inmunológicos.
Hay ciertos polimorfismos de nucleótidos simples que están descritos con la activación de la inflamación de la rinitis y el asma bronquial, sobre todo la señalización del interferón, sobre todo el interferón gamma, la presencia del ácido araquidónico o la alteración de la producción del ácido araquidónico y la prostaglandina D2 y el fosfato 1 de esfingosina, muy relacionado a otros factores inflamatorios sistémicos, en lo cual el día de mañana mi compañera biólogo Giselle va a desarrollarlo de una forma mucho más precisa esta molécula. Todos estos factores relacionados con rinitis, rinosinusitis, dermatitis atópica y asma, tanto tipo 2 como no tipo 2, tienen mucho que ver con los factores clínicos y ómicos. Cuando yo digo ómicos, son componentes genómicos, microbiómicos, proteómicos y lipómicos, se podría decir, que tienen alta incidencia en la respuesta inflamatoria alérgica. Aquí un resumen breve de la rinitis alérgica y enfermedad. El genotipo 2, TH2 interleuquina 16 y eosinófilos por interleuquina 5, 4 y 13. El tipo 1 más relacionado con polimorfos nucleares y presencia de infección. El neurogénico por neuroquimiosinas y sustancia P. Y el epitelial o el atrófico por la presencia endotípica, linfoproyectina estromaltímica, interleuquina 33, interleuquina 25. Y el factor mixto que pueden estar presentes más de uno en la enfermedad. Y bueno, algo muy parecido aplica para el asma, pero hay otras variables como la periostina, la expresión del óxido nítrico y otros factores epigenéticos que comprometen la enfermedad. Cuando hablamos de la microbiota intestinal, eso es algo que se está desarrollando mucho ahorita porque tiene mucho que ver con el desarrollo del sistema inmunológico y de la alteración o expresión de ciertas moléculas en cantidades no deseadas. Como decía anteriormente, también son factores predisponentes de abordajes como cesárea, el uso temprano de antibiótico-terapia, lactancia artificial o no materna de forma temprana, una dieta muy baja de fibra y muy alta en grasas, lo que hablamos la lipocina, y la no exposición del individuo con factores ambientales, animales y grupos para el intercambio de gérmenes y el desarrollo de una microbiota, una microbioma adecuado. Mientras más variabilidad, la variabilidad sea individualizada, mientras menos sea, más va a ser la diversidad microbiana. Eso quiere decir que el individuo tiene que desarrollarse un ambiente heterogéneo para que pueda desarrollar un microbioma adecuado. De no ser así, pues empieza a haber una alteración en el epitelio respiratorio, en el epitelio nasal e intestinal. De por sí hay un eje intestino-pulmón que está muy descrito con la presencia de ciertos microorganismos. A nivel nasal, los microorganismos simbióticos son los actinobacterios, los proteobacterios y los corinobacterios, entre otros, aunque por ejemplo el corinobacterio en alteraciones de biomarcadores puede producir enfermedad y está muy íntimamente relacionado la sobreproducción de corinobacterio con el desarrollo de la rinosinusitis con pólipos nasales. Detalles como ese en la microbiota nasal pues generan o son predisponentes para enfermedad o equilibrio microbiótico. Por ejemplo, la presencia de ciertos estreptococos a nivel de la narina posterior puede desarrollar ciertos factores que desarrollen una inflamación tipo TH1, igual que bacterias pseudomónicas también pueden desarrollar una expresión TH1 dependiente de sustancias como el triptófano, que el triptófano también funge como un precursor de ciertos neurotransmisores como la serotonina o la sustancia P, que puede desarrollar mayor secreción e hiperinflamación. Entonces, para que vea cómo está todo concatenado. Y este corinobacterio está más relacionado con la expresión también de TH1, pero de factores inflamatorios celulares que produce rinosinusitis y poliposis nasal, alterando el epitelio, la reducción de linfocitos reguladores, la expresión de células dendríticas reguladores y la expresión de TH2 y incrementando la expresión de TH2 y TH17. ¿Ok? Y reduciendo la expresión de
interleuquina 10 y factor transformante beta, desarrollando alergia, rinitis alérgica y asma, sobre todo en pacientes con predisposición genética como la 17q21, cromosoma 17. Según las guías diarias, el abordaje en la rinitis alérgica leve intermitente debe ser inicialmente con antihistamínicos H1, oral no sedantes, tanto vía oral como intranasal, y con la necesidad o no de usar descongestionantes tópicos por ciclo corto de menos de 7 días. Si el paciente mejora, uno se queda en esta fase y observando al paciente. Si evoluciona una rinitis alérgica moderada o grave intermitente, hay que incorporar el uso de esteroides intranasales o cromonas intranasales. Evaluar entre 2 a 2 semanas. Si mejora, pues vuelves a la fase 1 o continúas por un mes si todavía quedan síntomas, y si no mejora, pues pasas a la siguiente fase, donde hay que incrementar la dosis del esteroide intranasal y reforzar el tratamiento. Si en un mes no ha mejorado, vigilando los efectos secundarios también locales y sistémicos de los fármacos, debes revisar el diagnóstico para ver si estamos en contexto realmente de una rinitis alérgica pura o estamos en contexto de una rinitis mixta, una rhinosinusitis, una rinitis neurogénica, neutrofílica o inflamatoria no alérgica asociada. Buscar factores infecciosos y buscar otras causas de rinitis. Y asociar, por supuesto, antihistamínicos H1 de segunda generación. Se individualiza más en la atención al abordaje sintomático. Se incorporan los anticolinérgicos, sobre todo para contrarrestar la rinitis. Se mantienen los descongestionantes por la obstrucción y dependiendo o individualizando el caso, se usan ciclos cortos de esteroides vía oral. Se evalúa la posibilidad de quirúrgica, bien sea por desviación de tabique, más un 70-80%, que promueva la obstrucción, la presencia de pólipos o quistes de retención, que promuevan la proinflamación y la expresión de otros factores endotípicos, no solo dependientes de alergia. También se evalúa la posibilidad de usar ya terapia biológica como omalizumab o dupilumab. Hay que tener en cuenta que el uso de esteroides, glucocorticoides nasales, de una forma prudente, moderada, mejora la respuesta de los linfocitos T reguladores en sangre periférica, sobre todo si pensamos en un futuro usar inmunoterapia. Y la regulación, como lo decía anteriormente, la microbiota reduce la expresión endotípica patogénica de los alergénicos y alergénica en el individuo. Este es un cuadro, no voy a desarrollar todo el cuadro, solo quería puntualizar los antihistamínicos más importantes, con menos efectos secundarios, los menos lipofílicos que no pasan la barrera hematoencefálica y tienen menos efectos de sedación. Entre ellos lideran la desloratadina, la vilastina y evastina como los mejores antihistamínicos en ese abordaje. Por inicio de acción, la clorfenidamina y la levocetiricina son los que tienen un inicio de acción más rápido. El pico más cercano de acción lo tienen la rupatadina, la vilastina y la evastina. La duración, básicamente casi todos los de segunda generación superan las 24 horas. Y lo que habla de los efectos adversos, importante en el embarazo, sobre todo la desloratadina, la fexofenadina y la vilastina evastina, tienen muy poca teratogenicidad y efectos en el embarazo. Hablando un poquito del avance de la inmunoterapia, la inmunoterapia nasal permite instaurar mecanismos de tolerancia a nivel bronquial. Contra la inmunoterapia nasal son los síntomas locales agudos que pueden presentar, y la inmunoterapia sublingual, la alergeno es absorbida en su forma nativa, por lo cual la respuesta de tolerancia se logra de una forma mucho más eficaz. Con respecto a los efectos adversos, la inmunoterapia sublingual solo tiene un menos de un 10% de efectos adversos alérgicos relacionados, a diferencia de la inmunoterapia oral, que está entre un 14 y un 20%, y la subcutánea un 15 a un 22%. La inmunoterapia sublingual está descrita en algunos casos severos, endotípicos mixtos, con usos con biológicos como el omalizumab, anti-inmunoglobulina E. Y estos son ensayos clínicos que se están haciendo para la inducción genética y la expresión de una TH1, inducción de un endotipo TH1 correctivo que reduzca la expresión inflamatoria alérgica tipo TH2.
Bueno, entonces, ¿qué se consigue con la inmunoterapia? Incremento en la inmunoglobulina G4, inmunoglobulina que induce la tolerancia, inducción de la producción de linfocitos T reguladores a partir de linfocitos T maduros, supresión de la expresión TH2 por la misma inducción de los T reguladores, supresión de la activación de basófilos y eosinófilos, reducción de la inmunoglobulina E al suprimir la vía TH2, reduce la producción de anticuerpos y supresión del mastocito y mediadores inflamatorios por la misma vía. También tenemos los biológicos o anticuerpos monoclonales que están descritos. Los mecanismos de acción son anticuerpos monoclonales contra la molécula, proteínas monoclonales de interferencia, enzimas o receptores con fármacos de bajo peso molecular. Y bueno, lo que ya decía anteriormente, la inducción de inmunoterapia coadyuvante para mejorar la expresión antiinflamatoria. El omalizumab, el antiinterleuquina E, uno de los más conocidos, la antiinterleuquina 5 y los receptores antiinterleuquina 5 y antiinterleuquina 4 también son otros de los blancos terapéuticos más eficientes. Aquí resaltamos el omalizumab, aprobado en 2005, sobre todo para la rinitis alérgica, asma bronquial y urticaria crónica, espontánea. El uso de omalizumab con inmunoterapia está en fase 3 y sobre todo en casos de rinitis alérgica mediada por IgE, tanto local como sistémica. Y aquí tenemos otros tipos de biológicos como el dupilumab, aprobado en 2019, bloqueante del receptor de interleuquina 4, está indicado en poliposis rinosinusal, asma alérgica, eosinofílica y dermatitis atópica. El quililumab también está indicado en asma alérgica dependiente IgE y es muy seguro. El mopolizumab, antiinterleuquina 5, en asma alérgica principalmente eosinofílica por la relación de la interleuquina 5 y la expresión del eosinófilo. Igual que el relizumab y el veralizumab, que es contra el receptor de interleuquina 5, que está descrito en asma alérgica y eosinofílica como abordaje terapéutico. Otros tipos de biológicos que están aún en desarrollo, el ustekinumab, bloqueante de interleuquina 12 y 23 contra la P40, aprobado para dermatitis atópica, rinitis alérgica en estudio y psoriasis, etcétera. Bueno, esto es un abordaje multidisciplinario por factores donde quise traerle a ustedes la expresión de factores clínicos, factores de riesgo epigenético, anteriormente nombrados, expresión de factores endotípicos en cada uno de estos tipos de rinitis, las terapias de primera, segunda y tercera línea de acuerdo a la evolución y el desarrollo del paciente en cada tipo de rinitis. Entonces tenemos la rinitis local, la rinosinusitis con pólipos nasales, la rinitis alérgica en presencia de asma bronquial, la rinoconjuntivitis, rinitis con dermatitis, la rinitis neurogénica y la rinitis eosinofílica no alérgica. Resaltando el abordaje terapéutico de acuerdo a las guías de áreas, vean que todo se usa inicialmente de congestionantes y antihistamínicos H1, aunque hay casos puntuales de acuerdo a las manifestaciones clínicas donde se incorporan tratamientos tópicos oculares y en algunos casos vía oral. Lo importante es individualizar al paciente, usar las herramientas diagnósticos, las herramientas clínicas, los endotipos inmunológicos al paciente para dar con la terapéutica más eficaz y así mejorar la calidad de vida del paciente, que es nuestro objetivo principal. Muchas gracias.